Profesora y compañeros, buenos días. En esta oportunidad voy a continuar con la segunda parte de la exposición que nos ha tocado mi compañera Mariví Morelia Quiñones Flores y a mí sobre las urgencias endocrino-metabólicas, donde vamos a ver el tema de cetoacidosis diabética y los trastornos electrolíticos, donde vamos a ver lo que es la hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia y hipotasemia. Entonces, a continuación voy a presentar. Vamos a ver desde la historia de la cetoacidosis diabética, donde que vemos el señor Julius Derschfeld. Él manifiesta que en 1956 proporcionó la primera descripción de cetoacidosis diabética. Y antes del descubrimiento de la insulina por el doctor Friedrich Banting, que es salido en 1921. La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico son las complicaciones más graves que obviamente son potencialmente mortales, y la diabetes mellitus que va a ser característico, ¿no? En la actualidad se sabe que tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar hiperglucémico se pueden presentar en pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. También en literatura se manifestaba que la cetoacidosis diabética es netamente de pacientes diabéticos tipo 1. Pero en la actualidad eso va cambiando, se va actualizando y nos indican que sí, pacientes diabéticos tipo 2 también presentan lo que es cetoacidosis diabética. Y obviamente también lo que es el estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda de la diabetes que se caracteriza por hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica. Entonces, esas tres características, bueno, principales va a tener para una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, ahora la cetoacidosis diabética también es una complicación grave de la diabetes que puede ser mortal. Es más frecuente en las personas que tienen diabetes tipo 1 y las personas que tienen diabetes tipo 2 también la pueden presentar. Pero como les decía, que también puede estar presente este tipo de las complicaciones en los diabéticos tipo 1, ¿no? La cetoacidosis diabética puede ocurrir cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que el azúcar en la sangre ingrese a las células para hacer como energía. En lugar, el hígado descompone grasa para obtener energía, que es un proceso que produce ácidos llamados cetonas. Cuando hay demasiadas cetonas en el organismo, se producen excesivamente rápido y pueden acumularse hasta llegar a niveles peligrosos en el cuerpo. Sabemos que las células necesitan de energía para poder funcionar adecuadamente, pero lo que pasa es que la insulina, sabemos que la insulina es lo que transporta a la, a la glucosa y hacia las interiores de las células, y esto hace que las células funcionen, utilizan como energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque en estos casos no va a haber insulina, o sea, no hay insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero sí, o sea, sí va a estar presente la glucosa en el torrente sanguíneo, ¿ya? Pero no va a poder ingresar hacia las células porque no va a haber insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas células mandan una señal, entonces degradan desde los lípidos o de los ácidos grasos, degradan energía, o bueno, adquieren energía. ¿Y qué es lo que pasa en el torrente sanguíneo? Esto como desecho de la acidosis. Va a haber aumento de ácidos grasos libres, va a haber aumento de cetonas, como desecho, ¿no? Entonces, y consecuencia de ello es lo que se va a presentar, lo que es la cetoacidosis diabética, ¿no? Ahora vamos a ver los factores desencadenantes. Tenemos los factores desencadenantes de una cetoacidosis diabética. Uno de ellos son las infecciones.
El incumplimiento terapéutico, más o menos un 20%. Debut diabético, 20% más o menos. ¿Qué es lo debut diabético? Es pacientes que son diabéticos pero no lo sabían. Entonces, cuando ya una vez que se complican, recién se enteran que son diabéticos. Y otros, las patologías cardíacas, un ACV, un infarto agudo del miocardio, puede ser por fármacos, por alcohol y drogas, entonces también puede ser uno de los factores desencadenantes, ¿no? Y el incumplimiento de tratamiento, obviamente, pacientes saben que tienen que aplicarse la insulina, saben que tienen que tomar eh, su tratamiento diario y no lo toman, obviamente eso es lo que va a llevar a una complicación, ¿no?, posterior. Y ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología, donde va a haber una cetoacidosis diabética por bueno, la causa principal va a ser una déficit de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Es el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una gluconeogénesis. Eh, Esta gluconeogénesis va a ser eh, es el proceso bueno, ese es el proceso de elaboración de glucosa a partir de los lípidos o de grasas. Y mientras la glucogenólisis es la degradación de glucógeno y para convertirse en glucosa, para cómo usarlo como glucosa, ¿no? Entonces, y esto a la vez que va a hacer, va a haber una captación celular de glucosa. ¿Por qué? Porque el organismo, como les decía de antes, necesita de energía. Entonces, para que funcionen las células, convierten de otras sustancias que no son glucosa en sí, para poder funcionar adecuadamente. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? En la sangre va a haber una hiperglucemia, ¿no? Entonces hay una hiperglucemia y esto va a hacer que haya un proceso inflamatorio intensa, ¿ya? Y esto lo que va a hacer, bueno, va a liberar citocinas proinflamatorias, se reactiva el oxígeno, después va a haber los ácidos grasos libres sueltos y lo que va a pasar es que va a haber también glucosuria porque en la orina y en el torrente sanguíneo va a haber la cantidad de aumentado de glucosa, pues va a haber glucosuria y esto qué es lo que va a hacer, va a haber diuresis osmótica. Sabemos y esto se va a perder, si hay una diuresis osmótica va a perder agua y electrolitos. Cuando pierde agua y electrolitos, pierde obviamente sodio, potasio, magnesio, cloro y fosfatos, ¿no? No solamente pierde agua. Y entonces, como consecuencia de esto, va a haber una depresión hidroelectrolítica. Cuando hay una depresión electrolítica, estaríamos a un shock hipovolémico, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber adecuada retención de agua y electrolitos pierden, ¿no? Asimismo, va a haber, si hay una hiperglucemia, va a haber, bueno, de los tejidos adiposos, como le decía, va a haber una lipólisis, y esto qué es lo que va a hacer, moviliza la grasa hacia los tejidos como energía. Entonces, y esto se va a convertir en glicerol y ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, acetilcoenzima A, y eso se va a convertir en cuerpos cetónicos, y al final, y esto se va a convertir en un acetato y más un 3-hidroxibutirato. ¿Qué es lo que va a hacer? Una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica al final va a ser manifestado como una respiración de Kussmaul, o una respiración rápida y superficial, y una coma diabético, ¿no? Entonces, obviamente ya va a ser una complicación. Asimismo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, una acetona va a haber una excreta únicamente por vía respiratoria y el aliento de la persona va a ser olor a manzana o olor a frutas, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a generar cuando
va a ver disminución de insulina. En conclusión, sabemos que las células necesitan de glucosa, que es una forma de energía, para poder funcionar adecuadamente. Si no hay eso, ya sabemos que atraen, bueno, degradan de otras sustancias y obviamente esas sustancias son dañinas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si es principalmente de grasa y obviamente los ácidos grasos libres y esa es la complicación que se presenta en esta situación. Manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones clínicas, principalmente va a ser la hiperglucemia, de los valores normales, que va a ser, más adelante vamos a ver que va a ser mayor a 250 miligramos por decilitro, entonces es uno de los manifestaciones clínicas que vamos a tener. Adicional a eso va a haber mucha sed, va a haber mucha debilidad, somnolencia, la gran cantidad de orina, o conocido también como poliuria, gran cantidad de azúcar y aceitunas en sangre y orina, porque también va a eliminar, no solamente va a tener en la sangre, sino también va a tratar de eliminar, ¿no?, la cantidad de electrolitos y, bueno, obviamente el azúcar a través de la orina. Aliento con olor a frutas, falta de apetito, visión borrosa, náuseas y vómitos y comienzo progresivo, obviamente va a ser lento y posteriormente progresivo, ¿no? Y al final, el paciente presenta diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, acá, un resumido, va a haber una poliuria, polifagia y polidipsia, que es la tríada característica de unos pacientes diabéticos, ¿no? Asimismo, adelgazamiento, anorexia, puede presentar náuseas y vómitos, dolor abdominal, respiración de Kussmaul, que es la respiración rápida, aliento sedónico con olor a manzanas, y también puede presentar una hipotermia. Exámenes de laboratorio, tenemos que tener en cuenta la glucosa mayor a 250, cetonemia mayor a 0.6, beta hidroxibutirato mayor a 3, y es importante también el examen de AGA, donde debemos considerar los electrolitos, podemos considerar, sabemos que en AGA consideran, bueno, también vemos que hay glucosa, vemos electrolitos, vemos PAFI, entonces obviamente, pero en este caso principalmente vamos a ver los electrolitos, ¿no? Asimismo, el anion gap, que va a ser mayor a 20 miliequivalentes por litro, y sabemos que la fórmula de anion gap es la suma de aniones menos los cationes menos los aniones, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, bueno, estaría potasio, pero lo ideal, porque no es lo relevante el valor de potasio, por eso solamente consideran sodio, ¿no? Sodio menos cloro más es bicarbonato. Entonces, obviamente el valor normal más o menos más menos 10, ¿no? El sodio puede presentar una hiponatremia, potasio también puede presentar una hipocalemia. Y la osmolaridad plasmática, que es 275 a 295 miliosmoles por kilo. La fórmula para sacar la osmolaridad, obviamente, es dos veces multiplicado por sodio más glucosa entre 18. Entonces, si está dentro de los 275 a 295, estaríamos diciendo que está normal. Obviamente, si está aumentado o disminuido, ya es una patología característica de la cetoacidosis diabética. Asimismo, por cada 100 miligramos de incremento de la glucosa por arriba de los 400, el sodio disminuye 4 miliequivalentes adicionalmente. Por ejemplo, si hablamos, tenemos 600 de glucosa, entonces tendrá que disminuir, bueno, si encontramos sodio en 130 o en 128, si sube, obviamente, por cada 100, entonces si estaría en 600, disminuiría 8 miliequivalentes, ¿no? Entonces, encontraríamos, si estaba en 130, estaríamos encontrando en 122. Entonces, también es una complicación grave, ¿no? Otro de los criterios de diagnóstico, tenemos, por ejemplo, la glucosa, y esto se va a caracterizarse en leve, moderada y severa, para lo cual glucosa plasmática mayor a 250 para leve, moderada y severa, porque ya nosotros tenemos
vemos que la glucosa está elevada, ¿no? Asimismo, vamos a ver el valor de pH. Es de 7.25 a 7.30 en leve. Bicarbonato de 15 a 18, cetona urinaria en positivo, cetona sérica positivo, y lo que vamos a ver también el estado de conciencia. El estado de conciencia, el paciente en este caso, si es leve, va a estar alerta. Ahora, la cetoacidosis diabética, que es moderada, entonces va a haber igual glucosa mayor a 250, pH de 7 a 7.24, bicarbonato de 10 a menos 15, bueno, a 10 a 15, cetonas positivos, cetonas séricas también positivos, y lo que va a haber también el anion gap mayor a 12, y en este caso el paciente va a estar entrando ya a un proceso o a una etapa de somnolencia. Si es severa, igual se considera la glucosa mayor a 250, pH menor a 7, el bicarbonato menor a 10, las cetonas en orina positivo, sí en sangre, y igual el anion gap mayor a 12 y el estado mental, ya este pacientito va a estar entrando en coma o es uno también en estupor, ¿no? Coma. Adicional a eso, si vamos nosotros también como la característica para un estado hiperosmolar hiperglucémico es mayor a 600 la glucosa. Esa es la base de la diferencia, porque si nosotros vemos la cetoacidosis diabética, obviamente la glucosa es mayor a 250, pero si es mayor a 600 ya es un estado hiperosmolar hiperglucémico. El pH arterial de 7 mayor a 7.3, puede haber bicarbonato mayor a 18 y las cetonas pueden ser escasas, igual, ¿no? En los exámenes en sangre y orina. Y también lo que es la osmolaridad sérica, mayor a 320 miliosmoles por kilo. Y anion gap mayor a 12, y en este caso sí, el paciente igual va a estar en estupor o en coma. Otro de los criterios de severidad en cetoacidosis diabética es vamos a ver igual lo que es leve, moderada y severa. Como ya hemos visto, glucosa va a ser mayor a 250 en cualquiera de las clasificaciones. pH de 7.25 a 7.30 es leve, bicarbonato 15 a 18, cetonas positivos, osmolaridad variable, anion gap mayor a 10 y el estado de conciencia alerta. Si es moderada, el pH mayor a 250, perdón, la glucosa mayor a 250, pH de 7 a 7.24, bicarbonato de 10 a 14, cetonas en orina y en sangre positivos, osmolaridad variable, anion gap mayor a 12, y en este caso el paciente va a estar entre alerta y somnolencia. ¿Ya? Igual, en casos severos, igual el azúcar se mantiene mayor a 250, el pH menor a 7, bicarbonato menor a 10, cetonas positivos, osmolaridad variable y anion gap mayor a 12. Y este paciente, en este caso, cuando ya es severa, el paciente va a entrar en estupor o en coma. Tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento de las cetosis diabéticas es restablecer el volumen intravascular, corregir los trastornos electrolíticos, corregir la acidosis, corregir la hiperglicemia, bueno, sí está presente, ¿no? Obviamente tenemos que también tener en cuenta es la glucosa, ¿no? Y mucho va a depender de la evaluación de los electrolitos, si le vamos a administrar una solución hipertónica, una solución hipotónica, o, perdón, una isotónica o una hipotónica. Entonces, eso también va a depender mucho de que cómo nosotros vamos a encontrar, y es importante también al inicio la toma de la gasometría arterial. Ahora, el tratamiento en una hora, por ejemplo, este tratamiento va a ser la primera hora, ni bien que tengamos en contacto con el paciente. Vamos a infundir de 1000 a 1500 de cloruro de sodio, una infusión isotónica, en una hora más o menos a una 15 a 20 ml por kilo de peso del paciente, ¿no? Valorar la presión arterial, si es menor a 90, bueno, tenemos que pasarle chorro 500 a chorro, y si la presión arterial sistólica es mayor a 90, nuestro objetivo es pasar en un litro en una hora de infusión de solución isotónica. El objetivo es pasar bueno, ya es en una hora, y la infusión de insulina
También, si en caso nosotros encontramos la hiperglucemia, tenemos que infundir insulina rápida, 50 unidades internacionales en 50 ml de solución salina, un ritmo de infusión de 0.1 unidades internacionales por kilo por hora. Podemos administrar también un bolo de 0.1 unidades internacionales por kilo de peso y iniciar la insulina con valores de potasio. Si el potasio es menor a 3.3, obviamente no vamos a administrar la insulina, ¿no? Porque mucho vamos a tener en cuenta por los valores de los electrolitos. En este caso, si es para administrar la insulina, mucho depende de los valores de potasio. Asimismo, vamos a evaluar al cumplir la hora de tratamiento. Vamos a administrar glucosa, bueno, evaluar la glucosa, la cetonemia y el pH arterial, ¿no? O si en caso si no tenemos acceso de estar ahí haciendo el pinchazo para la gasometría arterial, podemos tener una gasometría venosa. Y solamente nos dice que debemos aumentarle el 0.03 a una gasometría venosa, sumarle para poder nosotros considerar como un valor normal. El tratamiento, esto ya es de la primera hora que ya hemos tenido en contacto, ya hemos estabilizado y ahora tenemos el tratamiento, el tiempo de 1 hora a 6 horas. El objetivo es descenso de los niveles de cuerpos cetónicos, aumento de los niveles de bicarbonato, descenso de glucosa, un promedio de 50 a 70 miligramos por decilitro en 1 hora, mantener cifras de normopotasemia, evitar la hipoglicemia, mantener ritmo de diuresis 0.5 mililitros por kilo de peso, ¿no? Por hora. Entonces, si hemos ha sido nuestro tratamiento a la primera hora, todo como nos indica, obviamente es un éxito de tratamiento, ¿no? Y obviamente tenemos que valorar nuestros signos vitales, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, la presión arterial, que es muy importante, ¿no? Y si es necesario, lo que es el EKG. Revaluar los valores de potasio. Cuando el potasio sea mayor a 3.3, pero menor a 5.3, se recomienda administrar de 20 a 30 miliequivalentes de potasio en cada litro de solución isotónica. Y con el objetivo es mantener el potasio entre el 4 a 5 miliequivalentes. O 2/3 de cloruro de potasio y más fosfato de potasio para evitar la administración excesiva de cloruro y evitar una hipofosfatemia severa. También el otro de los objetivos de administrar el fosfato de potasio es evitar que también estar infundiendo cloro, ¿no? Porque sabemos que también podemos llevar a una hipercloremia. Acá otra vez más nos resalta que el potasio, si es menor a 3.5, obviamente no vamos a poder administrar, no podemos infundir la insulina. ¿Por qué? Porque esto promueve la entrada de potasio intracelular. Ahora vamos a ver lo que es la fluidoterapia. Después de la hora de tratamiento, ajustar la infusión de acuerdo al estado hemodinámico y los resultados del laboratorio. Cuando el sodio es normal o alta, administrar suero salino al 0.45%, ya que con el 0.9% puede llevar a una cetoacidosis hiperclorémica. Entonces, si nos habla de 0.45, ya nos habla de una solución isotónica. Entonces, ¿por qué podríamos también estar infundiendo demasiado cloro y podríamos estar llegando a una cetoacidosis hiperclorémica porque también se presenta? Debemos tener precaución al estar infundiendo las soluciones como infusión en ancianos, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia renal y embarazadas. Bueno, en este caso nosotros tenemos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, estaríamos congestionando. Si tenemos pacientes con insuficiencia renal, igual estaríamos generando retención o generando edema, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a estar eliminando como nosotros quisiéramos. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta para poder hacer las infusiones de soluciones más o menos por la cantidad que vamos a infundir.
Otro es evaluar la respuesta terapéutica, control analítico, lo que es la bioquímica, medio interno, más o menos cada 1 o 2 horas, control de glucosa, cetonas, y el pH arterial, bueno, en este caso pH venoso. El ritmo de infusión de cloruro de sodio más cloruro de potasio, pasar en 2 horas. Y 2 litros pasar en 4 horas. Más o menos el objetivo es pasar en 2 horas después que ya tengamos estabilizado, ¿no? Ajustar el ritmo de insulina. Si la insulina no desciende un 10% o de 50 a 70 miligramos, como hemos visto, a la primera hora administrar otra dosis de carga. Y la dosis de carga es de 0.1 unidades internacionales por kilo endovenoso, ¿no? Si disminuye más de 100, disminuye la velocidad de infusión. Si está menor a 250, reducir a 0.5 unidades internacionales por kilo. Ya, entonces, si nosotros vemos que ya está menor a 250, ya hasta podemos suspender o también disminuir la velocidad de infusión. Valorar lo que es la necesidad de bicarbonato y fosfato. Si el pH es menor a 6.9, administrar 100 miliequivalentes de bicarbonato en 2 horas, tener en cuenta el valor de potasio, a menos que esté por encima de 5.5. Entonces, reponer fosfato si los valores están entre 1 a 2, con pacientes enfermedades cardíacas, con depresión respiratoria, con anemia. Otros es asegurar que haya diuresis por medio de 0.5 mililitros por kilo de peso por hora, porque si no, obviamente, como les vuelvo a decir, si no el paciente no está eliminando todo lo que estamos infundiendo, obviamente también estaría haciendo retención y congestionamiento y después estaríamos llevando a una complicación, ¿no? Entonces, eso también va a depender mucho cómo vamos a evaluar. El tiempo de 6 a 12 horas, el objetivo es comprobar la mejoría de parámetros, porque ya a las 6 horas, a las 12 horas, el paciente debe tener ya estabilizado, ¿no? Evitar la hipoglucemia, evaluar complicaciones sobrecarga de volumen y edema cerebral. Evitar, porque si no evaluamos y seguimos infundiendo, y obviamente estaríamos llevando a un edema cerebral. Tenemos que reevaluar son los signos vitales, el estado de conciencia, igual todos los parámetros de los signos vitales y también importante lo que es el examen clínico, ¿no? Si vemos que el paciente sigue con la boca seca, ojos hundidos, igual con signos de deshidratación y obviamente si el paciente tolera también vía oral, pues también podremos administrar vía oral, no líquidos. Fluidoterapia, el tipo de reposición hidroelectrolítica y el ritmo de infusión dependerán de esta etapa de criterios clínicos. ¿Por qué? Porque vamos a estar valorando los exámenes de laboratorio y las primeras 6 horas, como les digo, que ya debe estar estabilizado el paciente. Lo que vamos a hacer es el control analítico de bioquímica, glucosa capilar, las cetonas, el pH y evaluar presencia de criterios de resolución de cetocitos diabética, porque ya debemos pensar en las primeras 6 horas. ¿Para qué? Para poder, una vez que el paciente esté estabilizado, debemos, el objetivo obviamente debe ser resolver el problema. El protocolo del tratamiento de acuerdo a la eh, Asociación Americana de Diabetes, el objetivo de las 12 a 24 horas es confirmar la mejoría de los parámetros analíticos o resolución de la cetoacidosis diabética, mantener aporte de fluidos si el paciente no tolera la vía oral, revalorar complicaciones y pensar en una posible que el paciente ya esté resuelto, ¿no? Otra de las recomendaciones también es transición de insulina endovenoso a subcutáneo, porque cuando es subcutáneo el paciente mismo también se puede aplicar, ¿no? Y esta administración no solamente acá también, porque se puede ser también en domicilio. Valorar el estado hemodinámico, principalmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque como vamos a estar infundiendo, tenemos que estar valorando.
La cetoacidosis diabética debe corregirse máximo a las 24 horas. La cantidad de infusión debe ser entre 5.5 a 8 litros, dependiendo cómo nosotros vamos evaluando. Suspender infusión endovenosa al cabo de las 48 a 72 horas, o si el pH se aproxima al valor normal y no hay vómitos, administrar líquidos por vía oral antes de otros alimentos, porque tenemos que probar tolerancia oral para poder ya continuar con la alimentación oral. Acá vemos un cuadro resumido, casi todo lo que hemos hablado anteriormente, entonces yo quiero también ver esto. Vamos a ver esto, lo que es si nosotros encontramos pacientes con cetoacidosis diabética, vamos a también valorar los líquidos endovenosos, administrar los líquidos endovenosos después de la primera hora. Vamos a evaluar, como hemos visto en el anterior, va a haber un shock hipovolémico, la presión arterial normal, o va a haber una hipotensión leve, o si no, un shock cardiogénico. Si hay un shock hipovolémico, obviamente tenemos que administrar cloruro de sodio, lo que les decía, 1 hora por hora, ¿no? Hasta conseguir, obviamente, que esté dentro de los valores normales, el shock hipovolémico. Calcular sodio sérico corregido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente valorar los valores normales de sodio, que es de 135 a, perdón, 135 a 145, si es elevado mayor a 145. Si es bajo menor a 135, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si encontramos mayor a 145, administrar soluciones hipotónicas de 250 a 500 ml hora. Si es bajo, cloruro de sodio al 9%, 0.9%, 250 a 500 ml hora. Cuando la glucosa es menor a 200, cambiar a dextrosa al 5%, más cloruro, buena solución hipotónica a 150 a 250 cc hora, hasta lograr el control metabólico. Mantener la glucosa entre 150 a 200 miligramos hasta que la cetoacidosis diabética desaparezca. Otro de los tratamientos inmediatos va a ser lo que es la administración de insulina. Va a haber, iniciar hasta que el potasio, bueno, cuando el potasio sea mayor a 3.3 y no haya hipovolemia. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, va a haber la administración endovenosa de insulina, en este caso lo que es la insulina rápida, de 0.1 a 0.15 unidades por kilo, máximo 10 unidades en bolo. ¿Ya? Y después, administrar infusión continua de insulina a 0.1 unidades internacionales por kilo hora, endovenoso, y obviamente máximo 10 unidades internacionales, ¿no? Luego, si vemos cetoacidosis no complicada, debemos administrar por vía subcutánea o intramuscular. La guía también nos dice si la insulina es de 0.3, o bueno, si en caso es insulina 0.3 unidades internacionales por kilo en bolo subcutáneo, y luego 0.2 kilogramo, 0.2 unidades internacionales por kilo en 1 hora después. Posterior a ello, insulina 0.2 unidades internacionales kilo subcutáneo cada 2 horas, o 0.1 unidades internacionales por kilo intramuscular o subcutáneo. Una vez que hemos visto eso, ahora tenemos que, si la glucosa disminuye de 50 a 70 miligramos por decilitro o 10% en la primera hora, vamos a volver a evaluar. Y si ha disminuido, si no ha disminuido, incrementar la dosis de insulina cada hora hasta que disminuya 50 o 70 miligramos por decilitro hora. Y si ha disminuido, si la glucosa ha disminuido, si no ha disminuido tanto como hemos esperado, entonces incrementar 0.2 por subcutáneo cada 2 horas, y insulina rápida, agregar 10 unidades internacionales en bolo endovenoso cada hora. Cuando la glucosa es menor a 200, disminuir la infusión de insulina endovenosa a 0.05 o hasta 0.1 unidades internacionales por kilo hora. O si no, la insulina 0.1 subcutáneo cada 2 horas, de 5 a 10 unidades internacionales de insulina rápida, de 5 a 10 unidades internacionales cada 2 horas. Entonces, al final vamos a mantener la glucosa sérica entre 150 y 200 hasta resolver la cetoacidosis diabética, porque tampoco debemos disminuir demasiado, ¿no? Viendo la infusión de líquidos y la insulina, es
que la conclusión es que vamos a cuantificar la glucosa cada 2 horas, medir los electrolitos, potasio, sodio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato y también el pH venoso y la creatinina y la brecha aniónica, ¿no? Porque también es importante valorar el anion gap. Monitorear las frecuencias cardíacas, frecuencia respiratoria, la presión arterial, el Glasgow, el balance hídrico y etcétera, ¿no? Cuando se soluciona la cetoacidosis diabética, bueno, cuando el paciente empieza a comer, iniciar insulina subcutáneo, continuar infusión de insulina si en caso es necesario, y obviamente el objetivo es mantener la insulina plasmática bueno, que la glucosa plasmática sea de menor a 200, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora tenemos por otro lado que es la infusión de potasio, donde vamos a ver establecer si existe una adecuada función renal y la diuresis mayor, bueno, como mínimo 50 mililitros por hora, ¿no? Entonces, si tenemos esa cantidad, obviamente, si el potasio es menor a 3.3, no se administrará la insulina. Y tenemos que administrarle todavía potasio 20 a 30 mil equivalentes hasta que el potasio sea mayor a 3.3. Si el potasio es mayor a 3.3 pero menor a 3.5, administrar 20 a 30 mil equivalentes de potasio en cloruro bueno, con una infusión endovenosa. Si el potasio es mayor a 5.3, debe haber un control de potasio sérico cada 2 horas y administrar el potasio cuando sea necesario. Cuando sea, obviamente, menor a 5.3. Y por otro lado, tenemos que evaluar la necesidad de bicarbonato. Y para ello necesitamos los valores de pH. Si es menor a 6.9, diluir bicarbonato bicarbonato de 100 milimols en 400 ml de agua libre, más 20 equivalentes de cloruro de potasio en una infusión de 2 horas. Y si el pH 6.9 hasta 7, diluir el bicarbonato 50 milimols en 200 ml de agua, más 10 equivalentes de potasio en infusión por 1 hora. Y si el pH es mayor a 7, no se administrará el bicarbonato, ¿no? Y en conclusión, debemos repetir la administración de bicarbonato cada 2 horas hasta que el pH venoso sea mayor a 7. Y obviamente tenemos que valorar lo que es los electrolitos, ¿no? Criterios de resolución de una cetoacidosis diabética, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que debe haber glucosa menor a 200 más 2 de los siguientes parámetros. Bicarbonato sérico mayor o igual a 15, anion gap mayor o menor o igual a 12 y el pH venoso mayor a 7.3. Si tenemos la glucosa más 2 de los criterios, entonces ya se cataloga como una cetoacidosis diabética resuelta. Y de acuerdo a la Sociedad Británica de Diabetes, entonces acá nos dice, bueno, ve como el pH venoso mayor a 7.3 y cetonemia menor a 0.6 mil equivalentes por litro, ya cataloga como resuelto, ¿no? Una cetoacidosis diabética resuelta. Y si en caso el paciente sale de alta, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que se reinstalará insulina subcutánea con la dosis de 0.5 a 0.7 unidades internacionales por kilo. De esto, la mitad debe ser como insulina basal cada 24 horas y la otra mitad como insulina rápida dividida en 3 dosis. En la mañana, mediodía y antes de la cena, ¿no? Antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Entonces, si nosotros sacamos, por ejemplo, con un paciente de 60 kilos a 0.5, la insulina más o menos sale un promedio de 26. Entonces, este 26 más o menos 12 unidades internacionales va a ser como insulina de cada 24 horas como insulina basal, ¿no? Y después, obviamente, los otros 12 se dividirán en 3, más o menos 3, 3, 3, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el trastorno hidroelectrolítico.
para lo cual vamos a ver las alteraciones hidroelectrolíticas. Bueno, son las alteraciones del contenido de agua y electrolitos en el cuerpo humano cuando la cantidad de estas sustancias baja o aumenta. Entonces, para ello siempre vamos a tener en cuenta el cloro, el potasio, el fósforo, el sodio y nos faltó acá, eh, bueno, los principales, ¿no? Entonces, obviamente bicarbonato también. Entonces, esos principales electrolitos, entonces, igual vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de esto vamos a hablar siempre. El equilibrio hidroelectrolítico es fundamental para conseguir una correcta homeostasis, pues regula la mayoría de las funciones orgánicas. El principal órgano encargado de mantener este equilibrio es el riñón. Sabemos todo, filtra el riñón, ¿no? Es como una máquina filtradora que pasa todo por ahí, retiene o elimina, ¿no? Vamos a ver el balance hidrosalino. Nos dice, el agua y la sal están estrechamente ligadas. El agua sigue a la sal como la sombra al cuerpo, entonces, que es el dicho que dice, no, siempre el agua y la sal van a estar juntas. Entonces, si hay bastante sal, obviamente va a haber una retención. Y si disminuye el sodio, obviamente también va a haber disminución del volumen del cuerpo humano, ¿no? De hecho, en la mayor parte de las situaciones, los trastornos de ambos elementos van juntos. La concentración plasmática de sodio no refleja la cantidad de sodio del organismo, sino la relación entre la cantidad de sodio y agua. Acá vamos a ver lo que es la composición de los líquidos corporales. Vamos a ver lo que es el agua corporal total, que vamos a tener un promedio de 60% del peso corporal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es agua intracelular, es un promedio de 40% del peso corporal y el agua extracelular es un 20% del peso corporal. Y intracelular es netamente y obviamente el 20% se va a dividir esto bien. Entonces, entre líquido intersticial, el líquido plasmático, que es de 3 a 5%, y el transcelular, que es el 1%. Entonces, más o menos de esta forma va a estar distribuido el agua a nivel del organismo, ¿no? Ahora, lo que es la composición química de los compartimientos de los electrolitos, vamos a ver igual, vamos a tener a nivel extracelular, intracelular, bueno, intersticial y intracelular. Entonces, por ejemplo, si tenemos líquidos extracelulares, vamos a ver que el sodio, más o menos esto está en 1000 equivalentes. Entonces vemos que el sodio extracelular es muy grande, ¿no? Vemos, es muy grande. ¿Saben? Por eso más o menos tenemos un sodio de 135 hasta 145. Y mientras el potasio extracelular es mínima, por eso solamente es una de más o menos 3.5, 4.5 mil equivalentes. Igual calcio, igual magnesio. Ahora, lo que también tenemos es el cloro, porque sabemos que el cloro también es extracelular, que llega más o menos de 98 a 108, es el valor normal, ¿no? Sabemos. Entonces, igual bicarbonato, un promedio de 20. 22, más o menos 2, entonces 24, 22. Igual, entonces en extracelular tenemos el líquido intersticial, vemos que también igual en el líquido intersticial también el sodio está aumentado, el bicarbonato y el cloro igual, el potasio es casi mínimo, mientras eso se invierte lo que es en el intracelular, ¿no? Entonces en el intracelular encontramos a potasio, encontramos a fósforo, encontramos otras proteínas y el sodio va a ser mínima intracelular porque sabemos que el sodio es extracelular, ingresa a las células y obviamente cuando ingresa hay una hiperpolarización y bueno, un potencial de acción y igual sale sodio y entra potasio, entonces, ¿para qué? Para que las células funcionen adecuadamente. Vamos a ver también que esta palabra vamos a repetir varias veces, entonces queremos ver qué es osmolaridad y osmolalidad. Entonces, lo que es osmolaridad vemos acá como una solución con un determinado número de moles de soluto por litro de solución
moles de soluto o litros de solución. Entonces se va a representar como moles por litro o milimoles por litro. Y la osmolalidad es una solución con determinado número de moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, y esto es lo que va a representar es moles por kilogramo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la hiponatremia. La hiponatremia se debe siempre a una retención renal de agua, porque es decir, que siempre tiene un componente dilucional. El riñón aumenta o disminuye la excreción de agua libre. Esto se hace mediante la hormona antidiurética, la cual está regulada por dos mecanismos. Uno de ellos que es la osmolaridad, donde va a haber la secreción de la hormona antidiurética, es muy sensible a los cambios en la osmolaridad plasmática y cambios de 1 a 2% que producen un aumento de su liberación. Y lo que es la volemia, la secreción de la hormona antidiurética también se estimula por una disminución de volumen sanguíneo, del gasto cardíaco o de la presión arterial. Pero va a estar una mayor sensibilidad de los vasoreceptores, que es sensible a cambios del 5 a 10% de la volemia. Es menor que la de los osmoreceptores. Entonces, eso es lo que va a pasar con una hiponatremia. La etiología principales tenemos un mecanismo de hiponatremia, tenemos disminución del volumen extracelular por pérdidas, en este caso va a ser por diarrea, por vómitos o pérdidas cutáneas, puede ser por quemaduras o sudoración excesiva. Disminución del volumen circulante eficaz, con volumen extracelular total aumentado, puede ser por una cirrosis hepática, por una insuficiencia cardíaca congestiva o por un síndrome nefrótico. Y una secreción inadecuada de la hormona antidiurética puede ser por fármacos, por tumores o por vómitos. ¿Ya? Entonces, estos tres al final van a hacer una liberación osmótica de la hormona antidiurética humana y al final va a presentarse como una hiponatremia, ¿no? Vamos a ver el cuadro clínico. La mayoría de los síntomas derivados de la hiponatremia son secundarias a una hiperhidratación celular y en particular a la hiperhidratación neuronal ocasionada por el paso de agua al espacio extracelular, del espacio extracelular al intracelular, ¿no? Entonces, o sea, de afuera hacia adentro va a haber mucho agua, va a entrar, mucha agua y sodio, obviamente, condicionado por la baja osmolaridad del plasma. Entonces, nivel de hiponatremia. Vamos a ver tiempo de instauración de una hiponatremia. Va a haber aguda y crónica. Si es aguda, menor a 24 horas. Si es crónica, mayor a 48 horas. Y la característica va a ser, si es menor a 24 horas, va a ser asintomático. Y si es mayor a 48 horas, ya casi va a ser asintomático. La clasificación de la hiponatremia, vamos a clasificar entre leve, moderada y severa. Entonces la clasificación vemos que de 135 a 125 es leve, moderada es de 125 hasta 115 y menor a 115 es severa. Bueno, algunos ya lo consideran a partir menor a 120 ya como severa, pero hay literaturas que nos dice severa es menor a 115. Entonces yo me baso en esto y bueno, lo considero como 115. Las manifestaciones clínicas va a aparecer a nivel muscular, va a haber calambres, fatiga muscular, a nivel del sistema nervioso central, va a presentarse confusión, letargia y desorientación, y obviamente la escala de Glasgow va a bajar. Otro puede haber cefalea, anorexia, náuseas y vómitos. La forma de diagnosticar va a ser hiponatremia si es menor a 135 o también osmolaridad plasmática menor a 275 miliosmoles por litro. Entonces, si tenemos la osmolaridad de orina mayor a 100 miliosmoles por litro, tenemos que ver lo que es la polidipsia, ¿no? Mayor a 1 litro hora. Entonces puede haber una polidipsia. Esto a la vez también puede hacer un volumen extracelular normal, volumen extracelular descendido y un volumen extracelular elevado. Si es normal, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética humana,
puede presentar como hipotiroidismo o insuficiencia adrenal. Y si el volumen extracelular es descendido, va a haber el sodio en orina mayor a 20 y esto va a ser producto de tiacídicas como a los ahorradores de potasio, déficit de aldosterona, que es potasio bajo en orina, y síndrome de pérdida de sal. Y el otro también va a ser que sodio en orina menor a 20, entonces puede ser producto de vómitos, diarreas, quemaduras o otras situaciones. Si el volumen extracelular es elevado, sodio en orina va a ser mayor a 20 miliequivalentes y esto va a ser una consecuencia de una insuficiencia renal. El sodio en orina es menor a 20, entonces va a haber una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Entonces, eso van a ser las características para poder nosotros decir que hay una hiponatremia. La hiponatremia también va a presentarse la osmolaridad plasmática. Entonces, la osmolaridad plasmática va a ser el sodio por 2 más glucosa entre 18, ¿no? ¿Por qué? Porque eso vamos a determinar si la osmolaridad por litro, si es menor a 270, va a haber una hipotonicidad plasmática, si es de 270 a 290, normotonicidad plasmática, y mayor a 290 va a haber una hipertonicidad plasmática. Esto es el algoritmo que quiero presentarles también para poder ver cómo, cómo es la solución, bueno, el tratamiento y obviamente la evaluación de una hiponatremia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el tratamiento da una hiponatremia, sabemos que es la solución hipertónica, ¿no? Que es el cloruro de sodio al 3%, equivale a 513 milimoles por litro, ¿no? Entonces, vamos a tener dos situaciones con síntomas moderados. Debemos administrar de 0.5 ml por kilo hora. Y si son síntomas graves, 1 a 2 mililitros por kilo hora. O también se puede administrar un bolo endovenoso de 100 ml. Evaluar a las 2 horas de inicio. Entonces, si hemos evaluado a las 2 horas y encontramos un incremento de sodio menor a 1 milimols, obviamente tenemos que aumentar la infusión de 50 a 100% al ritmo de infusión previo. Si vemos que el incremento de sodio es de 1 a 6 milimols por hora, entonces continuamos con la misma infusión que estamos administrando. Y si el incremento de sodio es mayor a 6 milimols por litro, entonces debemos interrumpir la solución salina hipertónica y otra vez tenemos que evaluar a las 2 horas. En estas 2 horas, otra vez debemos ver el sodio, si es menor a 120. El sodio se incrementa o menor a 2 milimols desde el inicio. Si los síntomas son graves, o también tenemos que aumentar de 50 a 100. Si el sodio que es menor a 2 milimols por litro desde el inicio, entonces si son síntomas moderados, solamente valorar y continuar con la reevaluación a las 4 o 6 horas del último control. Si el sodio es de 120 a 130 o ha incrementado mayor a 6 milimols desde el inicio, interrumpir la solución salina hipertónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al final? Valorar la situación clínica, reevaluación diagnóstica, complementar estudios bioquímicos hormonales, imágenes como la radiografía, tomografía, si en caso tenemos, y valorar tolerancia del aporte oral, ¿no? Indicar tratamiento específico si procede. Ahora, si tenemos el sodio mayor a 130 o mayor a 8 milimols por litro desde el inicio, entonces lo que debemos hacer es interrumpir la solución salina hipertónica. Y evaluar otra vez a las 2 horas y continuamos obviamente con el proceso, ¿no? Y valorar obviamente el aporte hídrico, el suero glucosado del 5 a 5%, más o menos a una velocidad de 6 ml por kilo de peso, ¿no? Durante 2 horas. Y medir natremia a las 2 horas. Y en conclusión, si tenemos eso, obviamente valorar la transición al algoritmo 2. Y el algoritmo 2 es este.
Continuamos evaluando y encontramos sodio en orina más potasio entre sodio plasmático menor a 0.5, entonces va a haber una restricción hídrica menor a 1000 cc por día. Entonces, y esto va a haber igual, vamos a encontrar entre 0.5 a 1, entre sodio plasmático y en lo que vamos a hacer igual restricción hídrica menor a 500 cc por día. Y todo esto al final, si no es eficaz, se incrementará sodio plasmático menor a 2 milimoles en 24 horas en 2 días consecutivos e interrumpir la restricción hídrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? Administrar el tolvapán de 15 miligramos. Si hay una restricción hídrica, como hemos visto, ya igual vamos a valorar a las 6 horas, igual, entonces incremento de sodio mayor a 5 milimoles, entonces valorar y suspender el tratamiento y acción correctiva para evitar el síndrome de desmilenización osmótica. El aporte hídrico, el suero glucosado al 5%, más o menos a una velocidad de 6 mililitros por kilo, igual durante 2 horas, y medir a las 2 horas. Y desmopresina 2 microgramos subcutáneo endovenoso cada 6 horas. Omitir la siguiente dosis de tolvapán. Pero si al valorar a las 6 horas incrementado menor o igual a 5 milimoles desde el inicio, valorar a las 12, 24 horas, ¿no? Y comprobar incremento de sodio y clínica del paciente, incrementar sodio plasmático menor a 0.04 milimoles por litro. Entonces, si el sodio está en menor a 128 milimoles, incrementar más o menos incremento de sodio plasmático en menor o igual a 8 milimoles desde el inicio, valorar 2 dosis de tolvapán y según respuesta, administrar el tolvapán, bueno, casi duplicar, ¿no? Porque era 15 y ahora le podemos administrar hasta 30. Valorar las 24 horas y si incrementó el sodio plasmático menor o igual a 5 milimoles, debemos administrar tolvapán de 60 miligramos al día. Y si incrementó el sodio mayor a 5 milimoles, continuar con tolvapán de 30 miligramos al día, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer seguimiento a las 24 horas. Y por último, ¿qué es lo que debemos hacer? Valorar la duración del tratamiento del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética humana, según la etiología. Alta hospitalaria y seguimiento a la semana o también a las 2 a 4 semanas de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, eso es lo que quería compartir en este caso del tratamiento de la hiponatremia para poder ver cómo podemos actuar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la preparación de cloruro de sodio al 3%. Lo que les decía, el cloruro de sodio al 3% más o menos equivale a 500.000 equivalentes por litro. Entonces acá tenemos el 500.000 equivalentes por litro entre sodio plasmático que encontramos, menos el sodio, perdón, y entre la agua corporal total más 1, más o menos 10.7. Y este 10.7 es lo que va a requerir el paciente por lo menos en 24 horas, ¿no? Entonces, más o menos vamos a calcular es el 10.7 que va a requerir el paciente para nosotros administrar. Por ejemplo, y otro también que es más fácil sin utilizar ningún tipo de fórmula, que es lo que vamos a hacer, la preparación de de cloruro de sodio al 3%, es lo que necesitamos es 513.000 equivalentes. Por ejemplo, tenemos 85 cc de agua más 15 cc, hacemos un total de 100, ¿no? 100 ml o 100 cc. Entonces, esto tenemos, bueno, 15 cc de cloruro de sodio al 20% es igual a 3 cloruro de sodio al 3%, ¿no? Una solución hipertónica. Entonces, ¿y por qué? ¿No? Un litro de cloruro de sodio al 3% elevará a 10.7%, bueno, 10.7 mil equivalentes por litro. Entonces, si solamente administramos 100 cc de cloruro de sodio, elevará solamente 1.07 mil equivalentes por litro. Entonces, más o menos lo que queremos es que cuánta cantidad, y eso es lo que nos ha dado acá arriba, ¿no? Cuánta cantidad necesitamos en 24 horas para poder elevar.
Entonces, el ACTH es el agua corporal total que se saca entre entre el 0,6 por peso de la persona. Eh, Acá también veía que más o menos 11 mil equivalentes. ¿Por qué? Porque he redondeado este 10,5 o 10,7. Si nosotros requerimos bueno, tenemos en 1000 cc, entonces 2000 equivalentes por litro más, bueno, lo que necesitamos 2000 equivalentes por litro, entonces más o menos a cuánta velocidad vamos a pasar. Un promedio de 181 cc hora vamos a pasar en 24 horas, ¿no? Ahora, asimismo, debemos administrar de 100 a 200 mililitros hora hasta que cesen las convulsiones y el resto de administración, bueno, el resto de administración en 24 horas, sin exceder de 8 a 12 mil equivalentes en un día, ¿no? Entonces, tampoco es infundir solamente 100. En caso hay convulsiones, debemos hacer una infusión de 100 a 200 ml de una solución al 3%. ¿Para qué? Para poder revertir las manifestaciones clínicas severas, ¿no? Asimismo, podemos ver, nos dice que no podemos corregir más de 1 a 2 mil equivalentes por hora. Como máximo debemos corregir 2000 equivalentes. Entonces, no corregir más de 8,10 mil equivalentes, bueno, 8 a 10 mil equivalentes en las primeras 24 horas. No corregir más de 18 mil equivalentes en las primeras 48 horas. Entonces debemos ir progresivamente, si es a 8 como máximo, y obviamente 1 a 2 mil equivalentes por hora, ¿no? Entonces por eso, ¿cuánto necesitamos? Entonces estaríamos pasando más o menos la cantidad que se requiere. Entonces, ahora, esta tablita también de las soluciones hipertónicas nos muestra cuál es la preparación que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, la preparación de 880 mililitros de solución isotónica, eh, debemos más 6 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Hacemos un similar, ¿no? A 2,20, mejor dicho, 3,2% de solución hipertónica. Entonces, ¿cuánto va a ser? 546 milimols, más o menos lo que necesitábamos, ¿no? 513, entonces se acerca. Entonces, en conclusión, para no tanto redundar esto, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos 1000 cc de solución hipertónica, entonces vamos a obtener 880 cc de cloruro de sodio al 9%, más 6 ampollas. Sabemos que en cada ampolla viene de 20 ml. Entonces, ¿cuánto estaríamos agregando 6 ampollas? Entonces tenemos 120 para que sea esta suma que nos dé 1000, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice esta tablita y obviamente todo este ejercicio, ¿no? ¿Y cuánto queremos administrar? Como les decía, queremos administrar como máximo 2 mililitros, perdón, 2000 equivalentes por litro, lo que debemos pasar. Entonces, ¿cuánto nos va a hacer esos 2000 equivalentes? Nos va a hacer 181 cc. Ahora, en estos 181 cc tenemos a 2000 equivalentes. Entonces, con esto estaríamos ya cumpliendo como máximo de 1 a 2 mil equivalentes por hora, ¿no? Y también la recomendación de esto va a ser que nosotros debemos manejar esto, obviamente, estrictamente en una bomba de infusión, porque a veces toda infusión debe ser en una bomba, ¿no? Ahora vamos a ver hipernatremia. La hipernatremia eh, es un desequilibrio electrolítico con un nivel alto de sodio en la sangre. Casi siempre se produce por un déficit de agua. Para esto vamos a tener dos factores, que es la falta de ingesta. La sensación de sed es tan poderosa que no puede resistir y dicen que no puede hacer huelga de sed. Se presenta en personas que no pueden tener acceso libre al agua, en niños pequeños y pacientes en coma. Entonces, en estos pacientes pueden presentarse la elevación del sodio. Otro de ellos es pérdida de agua por el riñón debido a un déficit de hormona antidiurética o falta de respuesta del riñón a la misma que denominamos que es la diabetes insípida, ¿no?
Las manifestaciones clínicas va a ser, bueno, se va a condicionar a un aumento de la osmolaridad, lo que conlleva la salida de agua del interior de la célula y consiguiendo la deshidratación celular y obviamente esto va a ser el causante de los síntomas neurológicos. Entonces, vamos a tener una hipernatremia aguda que va a ser menor a 48 horas, manifestado por anorexia, náuseas, vómitos, contracturas musculares, inquietud, irritabilidad y letargia. Si se deja evolucionar, aparecen convulsiones y coma. Una hipernatremia crónica va a ser mayor a 48 horas. Bueno, va a presentarse una hiperreflexia, temblor, corea y ataxia. Si es una hipernatremia grave, que va a ser el sodio mayor a 160, puede aparecer focalidad neurológica, secundaria a una hemorragia cerebral. Y cuando hay convulsiones, bueno, hay convulsiones cuando se produce un edema cerebral, ¿no? Entonces, si vemos que hay convulsiones con una hipernatremia, entonces ya estamos viendo que hay un edema cerebral. Obviamente esto va a manifestarse, ya una complicación muy grave, ¿no? Vamos a ver hipernatremia, hiperosmolaridad plasmática, que va a ser mayor a 290 miliosmoles por litro. Entonces vamos a ver si la volemia es baja, volemia normal o volemia elevada. Entonces vamos a ver lo que es el déficit de sodio total, donde vamos a ver la pérdida de agua es superior a lo del sodio, en donde se va a presentar sodio en orina mayor a 20 miliequivalentes por litro. Otro puede ser causado por diuréticos, diuresis osmótica, ¿no? Sodio en orina menor a 10 puede ser causado por vómitos, diarrea y sudoración. Si vemos volemia normal, entonces sodio total va a ser normal, hay pérdida de agua sin pérdida de sodio. Diabetes insípida, osmolaridad de taurina menor a 700 por miliosmoles por litro y poliuria, y también puede ser una hipodepsia. Volemia elevada, sodio total elevado, no hay pérdida de agua, sodio en orina mayor a 100 miliequivalentes por litro, esto va a ser como sobrecarga de sodio, síndrome de Cushing o hiperaldosteronismo. Consideraciones en esto, no disminuir sodio plasmático más de 0.5 a 1 miliequivalentes por litro a la hora, no disminuir el sodio plasmático más de 10 miliequivalentes por litro en 24 horas, y eso es lo que hemos visto al anterior, ¿no? Como también una hiponatremia que no podemos aumentar mayor a 10, igualita en hipernatremia tampoco podemos disminuir mayor a 10 en 24 horas. Tampoco no podemos, bueno, el objetivo, lo que nos dice la literatura es que no podemos disminuir tan bruscamente, tiene que ser progresivo. Esto es un algoritmo, pero bueno, que no lo he tomado tanto en cuenta porque ya lo hemos visto en el anterior, es que es lo que debemos hacer. Y esto es lo que llevamos a lo mismo, que es el tratamiento y obviamente de acuerdo cómo va a ser evolucionando y obviamente tomar las decisiones si va a continuar con el tratamiento de la hipernatremia o vamos a disminuir. El tratamiento, vamos a ver acá, porque en el anterior está resumido, pero acá lo podemos ver. El manejo de hipernatremia va a ser, todos los casos deben ser corregidos con líquidos hipotónicos para corrección, bueno, de preferencia por vía oral o por sonda nasogástrica, si el paciente obviamente sí está orientado, ¿no? Se podrá utilizar agua pura o agua libre, como lo llamamos, o dextrosa al 5%, o también una solución hipotónica que es cloruro de sodio al 0.2 o 0.45%. El objetivo es disminuir de 1 miliequivalentes por litro, como máximo hasta 2. Se desconoce el tiempo en que nosotros podemos, bueno, si se desconoce el tiempo de la evolución, no sabemos si es aguda, crónica o entonces severa, entonces es mejor manejar más o menos de 0.5 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, eso va a ser el objetivo. Si vemos con hipervolemia, una hipernatremia con hipervolemia, entonces vamos a administrar solución glucosada al 5% o agua libre. Podemos administrar el furosemida en bolo, más o menos 40 miligramos
y luego cada 8 a 12 horas. Ante una mala respuesta y sobre todo en pacientes con insuficiencia renal se debe valorar la hemodiálisis, ¿no? Porque muchos de los pacientitos a veces terminan en hemodiálisis. Si es con normovolemia, o sea, el volumen va a ser normal, entonces una de las características va a ser diabetes insípida central, añadir al tratamiento desmopresina por vía nasal o endovenoso de 10 a 20 microgramos al día, o si no, endovenoso de 1 a 4 microgramos cada 12 a 24 horas. Si la diabetes insípida nefrógena, dieta pobre en sodio e hiperproteica. También podemos administrar la hidroclorotiazida vía oral, 25 miligramos cada 24 horas. Suspender medicación causante, si vemos que algún medicamento está haciendo la hipernatremia, como por ejemplo lo que es la infusión de cloruro de sodio, ¿no? Que es isotónico. Bueno, si es ahí una hipodepsia, es forzar la ingesta de agua. Si es una hipovolemia, se inicia la reposición de suero salino fisiológico hasta reponer la volemia y se continúa con suero hipotónico, o si no, suero glucosado al 5%, o si no, una solución salina al 45%. Pero según las literaturas que revisaba, en este caso el tratamiento, bueno, lo ideal es solución glucosada, pero si en caso, obviamente, la solución glucosada al 5%, pero también teniendo en cuenta lo que es la glucosa, ¿no? Pero si en caso la glucosa también está elevada, obviamente sí o sí tenemos que utilizar la solución hipotónica o si no agua libre. Asimismo, vamos a ver un litro de glucosa al 5% aporta más o menos 1 litro de agua libre. Entonces, eso es lo que nos dice, por eso, si en caso hay una hipernatremia con hipovolemia, entonces es lo ideal la solución glucosada, ¿no? Entonces, 1 litro de solución salina al 0.45 aporta 0.5 litros de agua libre. Entonces, no nos conviene, porque si tenemos una normovolemia o hipervolemia, obviamente sí podemos utilizar este tipo de solución. 1 litro de glucosalina aporta 0.66 litros de agua libre. Entonces, lo ideal, como les digo, es si tenemos una hipernatremia con hipovolemia, solución glucosada, pero si en caso la glucosa está dentro de los valores normales. Hipernatremia, tratar hasta tener el sodio sérico menor a 145, hasta revisión de los síntomas y signos de severidad. Si no hay signos de severidad, si la glucosa, perdón, si el sodio está menor a 145, ya podríamos decir que estamos resolviendo este problema que es la hipernatremia. Ahora vamos a ver el otro tema que es la hiperpotasemia, la hipopotasemia. La hipopotasemia es una condición en la que aparecen niveles de potasio sérico inferiores a los valores normales. El potasio es un catión imprescindible que debe estar presente porque también juega un papel importante en la polarización y la despolarización de las células, ¿no? Facilita la conducción nerviosa y la contracción del músculo liso y esquelético, incluyendo el corazón, ¿no? Sabemos que es muy importante en el corazón porque necesitamos que estos cationes estén presentes, obviamente, para hacer la difusión sodio-potasio. La etiología principal va a ser el desplazamiento del potasio del medio extracelular al interior, disminución importante de la ingesta de potasio, pérdidas renales, potasio en orina mayor a 25 renal y potasio en orina menor a 10, aporte o pérdidas digestivas. Y también podemos tener las pérdidas extrarrenales que pueden ser por digestivas, por vómitos, por diarreas y puede ser por grandes quemados y la sudoración excesiva. La causa más principal son vómitos y uso de diuréticos y diarrea, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el paciente está con diarrea, con vómitos y todavía recibe algún medicamento que genera una hipopotasemia, obviamente tenemos que evitarlo. Y obviamente resolver lo que es las causas de los vómitos y las diarreas.
Clasificación de la hipopotasemia. Tenemos leve, moderada, severa y muy severa. Y eso también vamos a tener en cuenta que de 3.5 a 3 es, bueno, asintomático. De 2.9 a 2.5, debilidad generalizada, puede presentar constipación. De 2.4 a 2 puede ocurrir necrosis muscular. Menor a 2 equivalentes, parálisis ascendente con eventual falla de la función respiratoria. Y otra de las características de una hipocalemia o hipopotasemia es la depresión de la ST, ¿no? Entonces, lo que nos dice, va a haber una depresión de la ST y va a haber un ensanchamiento del complejo QRS, prolongación del intervalo PR. Entonces, acá a comparación de la hipercalemia va a ser una T picuda. Entonces, es la diferencia que más adelante vamos a ver también. Las manifestaciones clínicas, va a haber metabólicas, manifestaciones metabólicas, va a haber una intolerancia a los hidratos de carbono por disminución de la secreción de la insulina. Alcalosis metabólica por aumento de la eliminación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato y síntesis de amoníaco. Renales, diabetes insípida por resistencia a la hormona antidiurética humana, nefropatía intersticial o aparición de quistes renales. Gastrointestinales, náuseas, vómitos y ilio paralítico. Sistema nervioso central puede presentar letargia, irritabilidad, síntomas psicóticos también. Cardíacas, aumento del perfil arritmogénico de la digoxina, alteraciones electrocardiográficas, ya sabemos que el ensanchamiento del complejo QRS, prolongación de los intervalos PR y QT, y por último, los neuromusculares, va a haber debilidad muscular, mialgias, atrofia muscular. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas o las características sintomatológicas que el paciente presenta a nivel de los diferentes órganos. El diagnóstico, vamos a ver el algoritmo 1, que es la hipopotasemia, que es menor a, si en caso encontramos menor a 3 equivalentes por litro. Va a haber una redistribución de transcelular de potasio. Y esto que es lo que va a hacer la alcalosis metabólica, una insulina y una beta adrenérgicos, y obviamente puede presentar lo que es la hipotermia. Entonces, si en caso hay eso, podemos ver una redistribución transcelular de potasio. Hipopotasemia verdadera, va a haber, es una emergencia vital. Si hay, esto, obviamente tenemos que ver el tratamiento. Si no, vemos la presión arterial. Si es elevada, vamos a hacer el estudio de hipertensión arterial. Y si la presión arterial es normal, niveles de potasio en orina tenemos que valorar y obviamente de acuerdo a eso se va a evaluar, ¿no? O también puede presentarse una pseudohipopotasemia. Algoritmo 2, hipopotasemia menor a 3 equivalentes por litro, puede ser normotensión. En niveles de potasio en orina tenemos que valorar si es mayor a 20 equivalentes por litro. Va a haber una pérdida de renal, equilibrio ácido-base y evaluar también lo que es la alcalosis metabólica o pH. Si es normal, obviamente el paciente va a tener vómitos, diarrea, tuboplastías, y otras manifestaciones, ¿no? Si es una acidosis metabólica, va a haber acidosis tubular renal, cetosis diabética, y tenemos que tener para nosotros valorar y obviamente tener en cuenta. Otro es que si menor a 20 equivalentes son las pérdidas extrarrenales, igual valorar lo que es equilibrio ácido-base. Acidosis metabólica puede presentar y una diarrea por abuso de laxantes, adenoma velloso, por enemas. Si el pH es normal, obviamente va a valorar lo que es la ingesta inadecuada, abuso de laxantes puede estar presentando y entre otros. Y si hay una alcalosis metabólica, los diuréticos o abuso de laxantes, ¿no? Entonces, eso es valorar. El tratamiento, si es leve, de una hipopotasemia, si es leve de 3.5 a 3, dieta rica en potasio, nos recomienda que plátanos, naranja, tomate, papas, que aportan de 5 a 12 equivalentes por litro.
Si es moderada, de 3 a 2.5, tratamiento vía oral con citrato de potasio, 1 gramo, más o menos aporta 9.000 equivalentes, ¿no? Gluconato de potasio, 1 gramo, más o menos aporta 4.2 mil equivalentes. Si no tolera lo que es la vía oral, de 120.000 equivalentes de cloruro de potasio en 24 horas. O también podríamos ya, si en caso está disminuyendo, obviamente los retos de potasio. Si en caso es severa la hipopotasemia menor a 2.5 o en reposición endovenosa con cloruro de potasio, no superar los 150.000 equivalentes por día, no superar una dilución mayor de 30.000 equivalentes en 500 ml de suero fisiológico, no superar una velocidad de infusión superior a 20.000 equivalentes por hora. Preferible realizar dilución con suero salino fisiológico si se asocia hipomagnesemia a un bolo de 1.5 gramos de sulfato de magnesio endovenoso diluido en 100 cc de glucosa al 5%, pasar en 15 minutos. Asimismo, que debemos valorar lo que es si es severa, obviamente tiene que tener lo que es el reto de potasio. Potasio sérico menor a 3, diuresis horaria mayor a 50 cc y potasio urinario mayor a 40, entonces electrocardiograma no evidencia de hipercalemia, entonces administrar lo que es el reto de potasio, ¿no? Cloruro de potasio, más o menos 3.4 mil equivalentes. Entonces, valorar para poder aplicar el reto de potasio. Hiperpotasemia igual, este es otro tema, que es la hiperpotasemia o la hipercalemia conocida, ¿no? La hipercalemia es un trastorno electrolítico común y está presente en en 9% de los pacientes hospitalizados, suelen ser asintomáticos, se asocian con cambios en el electrocardiograma, conducen a arritmias cardíacas que amenazan la vida. La hiperpotasemia es la presencia de una concentración plasmática de potasio superior a 5.5. El potasio es un tóxico cardíaco y puede originar arritmias potencialmente letales, cuya aparición no se relaciona exactamente con niveles plasmáticos. Sin embargo, con cifras superiores a 6.5 pueden dar lugar a arritmias ventriculares fatales y como consecuencia, si en casos mayores a esto, nos llevaría a un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque va a haber un ensanchamiento del complejo QRS, va a haber una... Pues entonces sabemos que cuando hay un ensanchamiento demasiado del complejo QRS, nos podría estar llevando a un paro cardiorrespiratorio. Las principales causas, vamos a tener una hiperpotasemia por redistribución, una hipercalemia por incremento de potasio corporal o una pseudohipercalemia. Entonces, si es una hiperpotasemia por redistribución, bueno, es intracelular hacia el espacio extracelular. Puede haber una acidosis metabólica, una hiperglucemia y déficit de insulina o estímulo con bloqueantes adrenérgicos, beta-adrenérgicos. Hipercalemia por incremento del potasio corporal, una hipercalemia por sobreaporte, una hipercalemia por déficit de excreción renal. Puede esto presentar como una disminución del filtrado glomerular, deficiencia de actividad mineral corticoide, alteraciones específicas funcionales del túbulo cuaternario distal. Entonces, esas son las causas principales para poder ver. Y también puede presentarse una pseudohipercalemia. Se caracteriza por la presencia de una falsa elaboración de los niveles plasmáticos de potasio. Y obviamente si hay una hipercalemia, sabemos que tenemos que ver el complejo QRS también para ver, ¿no?, cómo está para poder valorar y encontrar el TEPICUDA, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos acá lo que es la clasificación de la hiperpotasemia. Vamos a encontrar lo que es leve, moderada, grave y fatal. Si es de 5.5 a 6, leve, de 6.1 a 7, moderada, mayor a 7, grave y mayor a 10, bueno, ya es un caso fatal, ¿no? Entonces, con estos valores ya el paciente podría estar llegando a un paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico va a depender de la gravedad que se puede valorar, ¿no? Que se valora por la intensidad de los síntomas, la concentración de potasio en plasma y las alteraciones del electrocardiograma.
Como vemos acá, la hipercalemia, como les decía, ¿no? Va a haber una prolongación del complejo QRS o ensanchamiento del complejo QRS, también prolongación del complejo intervalo PR y también lo que es la onda T picuda, ¿no? Entonces, esa es la característica que vamos a ver en una hiperpotasemia, mientras en cambio en una hipopotasemia hay una depresión de ST, ¿no? Ya hemos visto cómo es la leve, moderada y grave, la clasificación. Las manifestaciones clínicas, bueno, puede producir un paro cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular, sin dar síntomas previos. Los síntomas más frecuentes cuando se presentan son los neuromusculares y los cardíacos. Bueno, los que van a afectarse principalmente son los cardíacos y los neuromusculares. Y cuando son en cardíacos, hasta en un 50% de los pacientes con cifras mayores a 6.5 mil equivalentes, obviamente se va a presentarse lo que es la falla cardíaca, ¿no? Si es metabólica, es una acidosis metabólica, elevación de la insulina y el glucagón. Neuromusculares, va a haber debilidad muscular, parestesias y disartria, parálisis flácida, gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal y paralítico. Renales, reducción de la excreción renal de amonio, natriuresis aumentada. Entonces, si no se va a eliminarse el amonio, obviamente también va a empezar a retener y igual estaríamos llegando a una cetoacidosis diabética, igual una complicación, una elevación del lactato y al final una complicación, ¿no? Por eso es importante que el potasio, al final nos recomienda que el potasio siempre va, casi cuando hay una hiperpotasemia, va a terminar en una diálisis. Debilidad muscular y cardíaca, bueno, son los principales también las manifestaciones clínicas. El tratamiento principal es bloquear la toxicidad del potasio en el corazón, favorecer la redistribución de este catión en el interior de la célula, favorecer la eliminación del exceso de potasio y retirar los fármacos ahorradores de potasio. Bueno, cuando es leve la hiperpotasemia, evitar los alimentos que contengan potasio. Podemos administrar sin calcio. Bueno, es el de intercambio iónico, vía oral de 10 a 20 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Furosemida se puede administrar de 40 a 60 miligramos endovenoso, sobre todo si hay sobrecarga de volumen. Una hiperpotasemia moderada, medidas de hipopotasemia leve, más 10 unidades internacionales de insulina rápida en 500 ml de solución glucosada al 10%, pasar en 30 minutos. 50 a 100 mil equivalentes, bueno, de bicarbonato de sodio, pasar en 30 minutos si hay una acidosis metabólica. Sabemos que la infusión de insulina, ¿para qué? Porque va a ayudar que el potasio ingrese a las células, ¿no? Sabemos que el potasio es más intracelular que extracelular. Entonces, motivo por el cual la insulina ayuda, bueno, una solución polarizante ayuda a que el potasio ingrese hacia las células y que no esté, bueno, que el potasio extracelular no sea demasiado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque igual sabemos que el potasio está en mayor concentración a nivel intracelular. La hiperpotasemia grave, que es mayor a 7 mil equivalentes por litro, las medidas de hiperpotasemia leve y moderada, más gluconato de calcio al 10%, de 1 a 2 ampollas en 100 ml por solución glucosada al 5%, pasar en 10 minutos y repetir a los 10 minutos si los cambios del electrocardiograma no se revierten. Y si en caso esto no se revierte, obviamente el paciente va a terminar una diálisis, ¿no? Entonces va a haber una oligonuria, no hay respuesta al tratamiento médico, insuficiencia renal avanzada y el paciente termina en diálisis. El método más inmediato y confiable de extraer potasio es la hemodiálisis, donde se remueve de 25 a 40 mil equivalentes
por hora de potasio, la hemodiálisis es más efectiva que obviamente el tratamiento que nosotros podemos presentar, ¿no? Y también va a haber una caída de potasio, un miliequivalentes en 60 minutos iniciales y un miliequivalente más o menos en 120 los siguientes, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es obviamente disminuir el potasio, pero como les digo, si el potasio es demasiado, ya, entonces el pacientito va a terminar en diálisis. Acá también el cuadro de tratamiento, por ejemplo, el gluconato de calcio. Bueno, ese es el resumen del cuadrito. Gluconato de calcio al 10%, la dosis es de 10 a 20 cc endovenoso, inicio de acción a 1 a 3 minutos y más o menos va a durar de 0.5 a 1 hora. Bicarbonato de 50.000 equivalentes, de 5 a 10 minutos de inicio de acción y una duración de 2 horas. Insulina más glucosa de 10 a 20 unidades internacionales, que es la insulina cristalina, más 50 gramos de glucosa. El inicio de acción es a 30 minutos y una duración de 4 a 6 horas. Albuterol o el salbutamol nebulizado o también una nebulización, inicio de acción de 30 minutos y el tiempo de duración de 2 a 4 horas. Y por último, como les decía, si en caso no hay una solución, el paciente va a terminar en diálisis. Este cuadrito lo he considerado como para poder tener los parámetros normales que hemos hablado tanto de sodio, de potasio, de los principales electrolitos. Entonces, por ejemplo, el sodio, el valor normal sabemos que es de 135 a 145, potasio de 3.5 a 5, calcio, lo que vamos a ver es cloro, y la osmolaridad que es de 285 a 295, la osmolalidad en de 285 a 295, la urea de 11 a 54, la creatinina menor a 1.5 y las proteínas totales de 5.5 a 8. Y esto es en sangre, ¿no? Entonces, sérico. Pero también vamos a ver los valores en orina, que los valores normales de sodio es de 40 a 220, sodio en 24 horas de 100 a 260, potasio en 24 horas de 25 a 100. Después vamos a ver la creatinina de 39 a 259, la urea de 8 a 29 y la osmolaridad y el pH de 5 a 9, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería también compartir para poder tener en cuenta. Ahora, casi por último, vamos a ver los diagnósticos de enfermería. Tenemos, bueno, tres diagnósticos. Entonces, por ejemplo, riesgo del nivel de glucosa en sangre inestable relacionado con variación de valores de glicemia en sangre. Sabemos que es susceptible, bueno, la definición es susceptible a variación en los niveles séricos de glucosa del rango normal, lo que puede comprometer la salud. Entonces, en resultados no, vamos a valorar los niveles de glucosa, entonces vamos a tener en cuenta la desviación grave del rango normal, sin desviación del rango normal que es 5, ¿no? Entonces acá vamos a valorar si en caso, en qué lugar vamos a encontrar el pacientito, ¿no? Si es en 1 que es desviación grave, hasta 5 que es sin desviación. Entonces, en glucosa en sangre, glucosa en orina y cetonas en orina. Podemos valorar. Lo que es también manejo de hiperglucemia. Vamos a administrar la insulina, vigilar la glucosa, monitorizar el balance hídrico, vigilar la presencia de cuerpos cetónicos y obviamente también lo que es importante valorar, valorar o monitorear lo que son los parámetros de las funciones vitales. El segundo diagnóstico, que es riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con disfunción reguladora endocrina, susceptible a cambios en los niveles séricos de electrolitos que pueden comprometer la salud. Es la definición. Y vamos a ver lo que es equilibrio electrolítico y ácido base. Equilibrio de electrolitos y no electrolitos en los compartimientos intracelulares y extracelulares. Vamos a tener desviación grave, que es 1, desviación del rango normal es 5.
Entonces, vamos a tener acá si es 1,5, sodio, potasio, el pH y el bicarbonato, ¿no? Entonces, todos los electrolitos. Manejo de equilibrio del ácido base. Entonces acá igual vamos a monitorizar las funciones vitales, administrar los medicamentos, bueno, administrar el bicarbonato, si hay una hipopotasemia, administrar lo que es el potasio indicado, igual en sodio, ¿no? Si es una solución hipertónica, solución hipotónica o isotónica, ¿no? Dependiendo cómo nosotros vamos a valorar. Y por último, que vamos a tener la confusión aguda relacionada a enfermedad metabólica manifestada por alteraciones del nivel de conciencia. Entonces, la definición es alteraciones reversibles de la conciencia, la atención a la cognición y la percepción que se desarrollan en un corto periodo de tiempo que dura menos de 3 meses. Entonces, bueno, estado neurológico, que es en nuestra evaluación. Si es 1, gravemente comprometido, si es 5, no comprometido. Entonces, igual vamos a valorar cómo el paciente va evolucionando, si abre los ojos, hay una orientación cognitiva, si hay una comunicación apropiada, hay una respuesta motora y obviamente con la escala de Glasgow también esto vamos a valorar, ¿no? Y obviamente en las intervenciones la valoración con la escala de Glasgow, monitorear las funciones vitales y obviamente si todavía continúa, como hemos visto en el anterior, en la teoría, entonces donde nos dice que una hipocalemia o una hiponatremia puede llevar a una coma o hasta igual, extremos, hipernatremia y hipotasemia igual, ¿no? Entonces tenemos que valorar mucho y también los parámetros de las funciones vitales y para que obviamente nosotros, para restablecer los valores normales de los diferentes líquidos y electrolitos, y obviamente si nosotros levantamos, bueno, resolvemos los problemas y también vamos a resolver lo que es el estado mental, estado de la conciencia del paciente. Esas son las referencias bibliográficas y gracias, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Les decimos mi compañera Mariví y yo, porque este trabajo ha sido presentado por los dos. Gracias.